Bueno, ahora lo tengo a Rubén Granados, como siempre, asesor económico y director de la escuela Toda la Economía. Aquí en Junín hablamos de servicios, hablamos de impuestos, hablamos del Día del Padre y hablamos de todos los gastos que solemos tener, ¿no? Algunos que pueden ser aleatorios y otros que son fijos, que eso a veces es lo más difícil de poder modificar o de acomodarse cuando uno también tiene un sueldo fijo que no aumenta. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Dani, qué manera de recibirme. Bueno, te iba a decir eso, buena introducción, así te la dejé picando pero muy fuerte. Sí, seguro. Esto de los sueldos es tremendo. Sí, es una supuesto. problemática evidentemente que cada vez es peor. Porque Yo creo que sí, que es uno de los principales problemas que va a tener que resolver la economía o quienes dirigen la economía, que es devolverle un poco de poder adquisitivo a la gente porque en los últimos años, diríamos ya, y sobre todo en los últimos meses, se ha suprimido gastos, se ha bajado, se ha incluso aumentado la cantidad de horas que trabajan, ¿no? Buscar distintos trabajos, unir trabajos, Claro. y bueno, y el esfuerzo parece casi no notarse y por el contrario la preocupación es lo que va ganando, ¿no? Bien, ¿y cómo hacemos? Yo recién voy a esperar a ver si la gente seguramente nos está mirando y nos manda alguna consulta puntual. Antes, cuando arrancaba el Noti, les conté que ibas a estar acá, por si querían consultarte algo. Podemos hablar de estabilizar las finanzas familiares o personales. ¿Cómo hacemos, digamos? ¿Cómo arrancamos? Lo primero es viendo un poco y decir, tratando de tener verdad sobre nuestra economía, cosa que a veces nos cuesta porque ahí también está... ¿no? El otro día cuando empezamos a hablar dijimos que el juego del dinero se juega en ámbitos distintos y uno de ellos son los mentales y emocionales. Sí. Y cuando nos podemos saber nuestros números, ahí muchas veces inconscientemente salimos de ahí, ¿no? Porque no queremos meternos a ver la verdad. Entonces ahí hay mucho de querer empezar a ponernos al mando de nuestras finanzas. Para eso lo primero que hay que hacer es saber cómo estamos, ¿no? Saber en qué gastamos nuestro dinero, saber qué ingresos tenemos y qué otros ingresos podríamos llegar a tener. Muchas veces pasa cuando hay ingresos que vienen de pequeñas empresas o comercios, que la gente también junta su dinero del comercio con el dinero de sus finanzas personales. Tampoco se sabe mucho a veces cuáles son mis gastos fijos y cuáles son otros que puedo suprimir o cuál es mi presupuesto. O sea, en las finanzas el primer paso que se necesita para empezar a hacer un camino de finanzas saludables se llama estabilización de mis finanzas. Y estabilizar mis finanzas es saber de mis finanzas, o sea, saber cómo estoy verdaderamente. Muchas veces las personas quieren empezar a dar pasos en su evolución financiera, pero van salteando pasos, ¿no? A veces, por ejemplo, ahora está muy de moda tener que tratar de defender nuestro dinero a través del plazo fijo, sí. Pero quizás la gente le sobra algo de dinero y pone algo en plazo fijo, pero a la vez está pagando tasas altísimas de refinanciación de mínimos de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, yo primero tengo que estabilizar mis finanzas. Si tengo deudas tóxicas, tengo que tratar de sacarlas, es lo primero que tengo que hacer. A ver, decir esto en el contexto de la Argentina de hoy, yo supongo que de atrás del televisor ustedes estarán diciendo, y bueno, pero ¿cómo voy a hacer si yo estoy financiándome precisamente porque no tengo el dinero, ¿no? Bueno, pero quizás esa vuelta en algún momento empezó y si hoy toca estar ahí, no es sentirse culpable ni nada por el estilo, sino empezar a saber, bueno, estoy acá, ¿qué plan tengo para salir, ¿no? Porque si no nos quedamos toda una vida ahí. Y ahí en eso está, después de la estabilización, hay que saber qué recursos. Los recursos son el presupuesto, cuánto gasto y cuánto gano. Sí. O sea, y vos fijate que si empezamos a mirar para atrás, hay muy poco de eso en la economía familiar. O sea, la gente no sabe en qué gasta su dinero normalmente, ¿no? Puede haber gente que sí. Hay gente que sabe en qué gasta y cómo le ingresa, que sería... ahí dice, sí, yo tengo un plan financiero, o sea, sé más o menos en qué me gasta y cuánto me gasta. Eso no sería un plan, o sea, eso sería la parte de presupuesto. Un orden, digamos, hacer una después lista. De la estabilización, tengo esto por mes, a mí me pasa, gastos fijos, esos gastos fijos de los cuales no podés zafar. Exactamente. Bueno, ahí empieza a haber lo que nosotros llamamos en la economía familiar un punto de equilibrio, o sea, yo tengo que saber cuánto es mi gasto fijo, ¿no? Cuántas son esas cosas que vos decís, bueno, eso no lo puedo evitar.
qué gasto variable tengo, si algo puedo evitar de eso o no, y ahí voy a llegar a un número que es inevitable de eludir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese es mi costo para poder sobrevivir en esta economía. Ahí yo tengo que ver cuántos días de mi trabajo lleva eso. O sea, y yo ahí voy a tener, o sea, vamos a suponer, si a mí me lleva 25 días, yo en realidad tengo 5 días de utilidad de mi trabajo. O sea, si no puedo resolver los gastos, algo tengo que hacer para aumentar mis ingresos, ¿no? Entonces, pero si yo ni siquiera sé si este mes lo que ingresó me alcanzó para vivir, porque por a veces estoy viviendo artificialmente, o porque algo dejé de pagar, o porque tomé financiación con la tarjeta de crédito, no tengo mucha verdad de cómo es mi economía, y tampoco, si yo no tengo bien la foto de dónde está el problema, ni qué recursos tengo para resolverlo, no puedo pasar al otro paso de la economía, que es la planificación. Ahí recién yo puedo hacer un plan. Pero yo, para hacer un plan financiero, primero tengo que saber cuál es mi situación actual y qué recursos tengo para salir de ella. Si no tengo recursos, mi situación es mala y encima no tengo recursos, bueno, antes de hacer un plan tengo que equilibrar eso, ¿no? Bien, ahora que nombraste, hablando de plan, ya van llegando consultas. Estamos en el mes del aguinaldo. Sí. Los que cobramos aguinaldo, pensemos que hay mucha gente que no lo cobra, ¿no? Bueno, acá alguien nos pregunta, ¿cómo hago para optimizar el cobro del aguinaldo, justamente? Bueno, hay que ver qué destino tiene pensado esa persona con el dinero. O sea, vamos a suponer distintos casos. Si tuviese deuda tóxica, bueno, habría que pensar si esa deuda se está licuando solo por inflación y dejarla, o en algunos casos, si no, ir a resolver eso para que me empiece a quedar más limpia la economía. Si ese dinero iría directamente a ahorro, habría que, o vamos a suponer, si tiene un plan de comprar algo durable o está construyendo o alguna cosa, le conviene adelantar compra, o sea, o productos, porque eso va a subir más que nada. Si lo que quiere es tenerlo en efectivo como un ahorro, hasta agosto quizás le sirva la tasa de plazo fijo. Después de agosto habría que ver si se va a pasar a dólar o no, porque ahora mañana se va a conocer el índice de inflación. O sea, y de acuerdo a eso se va a ver qué dinámica se toma con las tasas, ¿no? Las encuestadoras están dando por encima, dice que va a ser por encima del mes anterior, el gobierno dice que puede estar por debajo. O sea, vamos a ver mañana a ver con qué... Los intereses del plazo fijo en pesos. Los intereses del plazo fijo en pesos, hoy, si los vas dejando, es una tasa de casi 150% anual. Ahora, ¿qué va a pasar? En agosto se hace como una pausa. Ahora estamos como distintas escalas, ¿no? Sí. Hoy se está pisando al dólar, todo lo que se está haciendo es para que el dólar no se vaya, entonces se da tasa en pesos. Cuando llegue agosto hay una parte que, por lo menos esto es lo que pasó históricamente, cuando hay elecciones la gente se dolariza sí o sí. O sea, no hay tasa que lo compense y dice yo quiero estar en dólar hasta que pase la votación y después veo. Sí. Entonces ahí evidentemente se produce más demanda porque toda la gente que está en pesos se va a dolarizar. Y ahí puede ser que el dólar suba, ¿no? Entonces, claro, ahí es como escalas. Hasta agosto yo veo que por ahí las tasas pueden ser tentadoras. De agosto en adelante habría que pensar en qué momento entro, si me quiero quedar tranquilo en dólares. Y otra pregunta que hay que hacerse cuando uno se va a dolarizar es si yo esos pesos que estoy poniendo en dólares lo voy a necesitar en el corto plazo o no. Porque si yo lo voy a necesitar en el corto plazo y me dolarizo para estar 20 días en dólares o un mes en dólares, no me va a convenir porque el dólar tiene un spread, o sea, un tipo de cambio comprador y un tipo de cambio vendedor. Y yo tengo que esperar que ese spread suba para yo salir igual. Entonces, ahora, si es un ahorro de largo plazo, ya más de 2 meses, 3 meses, 6 meses, sí me conviene ver qué instrumentos para dolarizarme existen. Bien, importante este dato que nos das en relación a agosto y a cómo puede variar. Sí. Y justamente nos preguntan, empezaste a hablar sin que yo te hiciera la pregunta, pero tiene que ver con esto. ¿Compramos dólares o hacemos plazo fijo en pesos? Sí, como digo, o sea, yo veo que la economía se va a debatir ahora. Estamos por definir listas, ¿no? Ahora ya muy pronto. Vienen pasos y pasos. Ahí eso va a provocar alguna cosa. Eso va a provocar por lo menos distintas alternativas. Hay alternativas que dicen que van por la dolarización, hay alternativas que dicen que van a levantar el cepo apenas levante, con una economía bimonetaria como la de Bullrich. Hay alternativas del gobierno que lo único que hoy por ahí está buscando es llegar y ver cómo renueva esas expectativas, pero van a quedar los candidatos, ¿no? o los precandidatos a ese. En agosto
ya eso se va a ver mucho más claro. Y eso puede provocar distintas emociones en las personas y nosotros actuamos por emociones también con el dinero. Así que yo diría que hasta agosto la tasa de plazo fijo por ahí es tentadora. Vamos a ver qué pasa mañana con el índice de inflación, porque eso es importante. Ya después va a venir cierta dolarización de carteras sin dudas. Gracias, Rubén, como siempre. Por favor. Hasta la próxima. Adiós.